Gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Festival Hola México Film Festival 2020, que estamos presentando en esta ocasión de manera digital por pantalla. Hoy nos acompaña, ya que tuvieron la oportunidad de ver el documental Yermo, está aquí con nosotros el director Everardo González. Muchas gracias por acompañarnos, Everardo. Gracias, Carlos. Hola a Eh, todos y todos. pues la gente ya tuvo la oportunidad de ver la película, así que podemos platicar un poquito supongo que están todavía tratando de recuperarse de esta experiencia visual que a mí me pareció increíble. Cuéntanos de dónde nace el interés por los desiertos, por qué este lugar en particular alrededor del mundo. Bueno, a mí siempre me gustaron. Ha sido como el espacio en el que más en casa me siento. Mm. Es un espacio en donde a diferencia de la opresión de las selvas o de las montañas, pues lo que hay es sí hostilidad, pero una sensación que es la que a mí me gusta de apertura. Y yo soy el lugar en el que más me identifico. Sobre todo en un país como México, en donde quizá mi identificación está mucho más vinculada con el norte que con el sur. Y el norte es la zona del desierto, entonces me entiendo mejor con la gente. Mi historia está más construida a partir de lo semiárido o de lo árido que de la parte selvática o del mundo, de la cosmovisión indígena de México. Y pues probablemente es por eso que yo eh, siempre he tenido como mucha fascinación por el estar en el desierto, no propiamente por filmarlo, ¿no? Pero pues este proyecto llega a mí gracias a que en algún momento en mi vida hice una película que se llamó Cuates de Australia, que se filmó en un desierto. Y hay un fotógrafo que en ese momento solo teníamos un amigo en común, que era Gerardo Montiel. Este fotógrafo es Alfredo de Stefano, que vio Cuates de Australia en algún momento. Y nos conocíamos un poco a distancia, no éramos amigos propiamente, nos fuimos haciendo amigos con el tiempo, pero me buscó porque quería hacer una serie fotográfica, él es paisajista de gran formato, sobre sus viajes en 10 desiertos del mundo. Entonces, lo que quería básicamente era una especie de detrás de cámaras de su proceso creativo. Y me invitó a acompañarlo como director de ese proyecto. Y lo acompañé durante 5 años. Y el proceso fue el que a mí me orilló a hacer Yermo, propio la realidad que estaba ocurriendo, porque Alfredo, al ser una persona que está mucho más involucrado con el paisaje, con lo estático, eh, pues no tenía propiamente ese vínculo con la gente, que es lo que de alguna manera ha marcado mi trabajo, que es la relación con las personas. Entonces, yo en los tiempos muertos, en los que filmaba el proyecto para el que Alfredo me había comisionado, pues me dediqué a retratar a la gente que estaba alrededor de nosotros. Y a lo largo de los años, a lo largo de los desiertos, al paso de los desiertos, me di cuenta que la película que a mí más naturalmente me podía salir era pues una película sobre la vida y las personas, no sobre el paisaje. ¿No? Cuando el paisaje fuera un escenario fascinante como lo es. ¿No? No hay zonas bellas, pero estas son algunas de las más bellas del mundo, de las más impactantes. Me di cuenta que el camino era trabajar con las personas y después de dudarlo mucho, le propuse a Alfredo que cambiáramos el proyecto, que dejáramos de hacer un proyecto sobre él y su trabajo y nos dedicáramos a hacer un proyecto que hablara sobre la vida y los habitantes de los desiertos. Al principio le costó, pero yo creo que de manera muy generosa accedió y se convirtió en coproductor de lo que un par de años después sería Yermo. Entonces fue, digamos que un ejercicio de improvisación y un ejercicio de toma de decisiones, no solamente en la forma del proyecto, sino en toda su estructura, contenido, es decir, de lo que se iba a tratar, su temática. Fue un proyecto
que llegó por el azar, y queriendo ser congruentes con ese azar, es que también el proceso de montaje se soportó en eso, en el azar, en lo que fuera apareciendo, de una manera muy libre, porque, pues, como te contaba, no pretendía hacer una película, no pretendía hacer un documental, iba a ser un detrás de cámaras del trabajo de un artista visual. Y eso dio mucha libertad, ¿no? También mucha incertidumbre, pocas certezas, pero al final, trabajando con un buen editor, con una buena editora, que en este caso fue Paloma López Carrillo, encontramos que sí se podía contar con el material con el que yo había vuelto después de 5 años de rodaje. De manera logística, tú fuiste tu propio cinematógrafo, tu fotógrafo. ¿Era limitada todo el crew, el grupo de personas, solamente tú y Alfredo? ¿O había más gente involucrada en estos viajes? No, un poco la condición que Alfredo pedía, o sea, fue una invitación a la que nadie se podría haber negado. Claro. Sin embargo, el precio era que yo tenía que ser camarógrafo, director, sonidista, asistente, porque viajábamos de México, básicamente él y yo, él haciendo su trabajo fotográfico por su parte, yo pues todo el trabajo pues videográfico, por así llamarlo, audiovisual, y nos acompañaba siempre o un chofer con un guía o un chofer que era guía. Entonces normalmente viajábamos 3 personas, hasta que los últimos 2 desiertos ya cuando se sumó mi compañía a producir, pues ya llegó gente, gente de producción también, pero éramos 4 personas en total, ¿no? Pero en general todo el proceso no solo me tocaba a mí hacer la fotografía, sino el sonido. Tuvo que ser, por supuesto, rescatado por el diseñador de sonido, porque pues yo no soy un tipo entendido en eso. Pero bueno, no sé, como este ejercicio de libertad y entender qué es lo que disponíamos, es que asumí que así tenía que trabajar. ¿De manera física representa algo arduo firmar en estas condiciones, en estos desiertos alrededor del mundo? Claro, porque pues primero hay que llegar al sitio, adecuarse al horario y saber que un día después vas a empezar a meterte a la nada, ¿no? Pero físicamente es complejo, cada desierto tenía sus complejidades, habían algunos más complicados que otros, ¿no? Por ejemplo, Mongolia fue muy disfrutable, pero fue muy complejo, ¿no? Nosotros llegamos en noviembre y aunque estábamos saliendo del otoño, pues ya llegábamos a temperaturas de 13 bajo cero Celsius. Wow. Entonces, filmar sin un asistente es complejo. Hay que cargar el pie, la cámara, pero además forrado de equipo, guantes, operar todo eso es complicado. O, por ejemplo, estando en la nada, pues la alimentación era compleja. Son pueblos de pastores, o más bien, más que pueblos, son asentamientos de pastores. Lo único que se come durante todo ese periodo es borrego, hervido, porque pues, no hay leña para hacer, no hay árboles para hacer leña, combustible. Eh, por ejemplo, Atacama fue difícil trabajar a 5.000 y tantos metros de altura, cargando la cámara y el triple al mismo tiempo. O avanzar en las dunas también cargando los equipos es difícil. En las dunas lo que va pasando es que te vas hundiendo, ¿no? Y pues estás a 40 o 42 grados Celsius también, entonces era muy extremo y requirió mucho trabajo físico, ¿no? Íbamos en condiciones privilegiadas, ¿no? O sea, teníamos una buena camioneta, normalmente dormíamos en un buen lugar, en una buena cama, salvo en Mongolia, que fue agradable, pero era complejo estar en los gers, en cada asentamiento, durmiendo en donde se pudiera, donde llegábamos. El resto fue bastante disfrutable, no porque Mongolia no lo haya sido, para mí hasta fue el favorito, Sí. pero fue quizás el más precario, ¿no? Justamente El resto, no. en Mongolia, cuando empieza la película, hay esta conversación sobre los extranjeros que me parece muy interesante en relación
a toda la película, el penetrar en estos mundos no siendo de ahí. ¿Cómo fue esa experiencia y qué es lo que querías expresar a través de eso? Mira, yo muy bien no sabía que se podía contar con la película cuando ya nos sentamos a editar. Si te soy franco, es una película que se hizo porque me parecía un despropósito no usar el material que había filmado. Entonces, pues al no tener la intención previa de hacer una película, tampoco tenía mucha planificación. Yo iba realmente a donde Alfredo me decía que había conseguido patrocinio. Uh-huh. Y me enteraba con poca antelación. Entonces, mi proceso de investigación fue muy distinto al resto de los proyectos en los que yo he trabajado. Y fue más bien sembrarse como un forastero en zonas, pues con culturas milenarias, ¿no? Entonces, fue un proyecto que desde mi parte inició, más bien partió desde mi propia ignorancia. Y claro, pues es un proyecto hablado en 8 lenguas, idiomas, pero al principio en la isla de edición teníamos quizás un proyecto que solo era un retrato etnográfico de las comunidades en el desierto, mientras por un trabajo muy arduo que hizo eh, Diana Martín del Campo, que trabajó las transcripciones, las traducciones con 7 universidades distintas en el mundo. Mientras se hacía la traducción, pues nosotros articulábamos secuencias sin ningún hilo narrativo, ni siquiera conceptual, ¿no? Por supuesto estábamos preocupados en esos primeros cortes que fueron, pues por lo menos 3 meses o 4 meses de proceso de edición. En el momento en que, aunque yo tenía intérpretes en los viajes, pues los intérpretes a veces se excedían en eso, en la interpretación, ¿no? Tomaban demasiadas licencias, entonces, pues evitamos contra lo que el intérprete me había dicho, pero y era muy bonito, pero no era la verdad, no era lo que realmente se estaba diciendo. Lo que realmente se estaba diciendo fue de lo que nos enteramos cuando llegaron las traducciones. Y cuando llegaron las traducciones, lo que me di cuenta es que de lo que hablaban era de nosotros como forasteros, como entes sembrados ahí para mirarlos a ellos, pero que en la realidad eran ellos los que nos miraban a nosotros y lo exótico éramos nosotros, no ellos. Y entonces cuando descubrimos eso, Paloma y yo, decidimos en un juego, en un ejercicio lúdico, hacer mofa del oficio y burlarnos un poco del oficio, de esta arrogancia con la que llegamos los equipos de filmación a mirar a los otros cuando no nos damos cuenta que somos nosotros los que realmente son mirados, pero eso nunca se incluye en las películas. Y entonces incluimos, eso fue realmente lo que articuló toda la película. Esto que normalmente no se habría contado en una película etnográfica o antropológica, es lo que se volvió, yo diría, la virtud del material con el que yo había llegado. Estos pequeños momentos en donde pues, nos miran como poco preparados para las condiciones ambientales, con fortalezas físicas distintas, y por supuesto con una manera de ver el mundo que, aunque nos gusten los desiertos, no es la misma de aquel que lo habita o lo ha habitado por generaciones y generaciones. Entonces, pues eso afortunadamente probando se volvió hicimos pruebas, se volvió la columna vertebral y al final terminó permitiéndonos hacer una reflexión en torno a eso, a cuál es el ejercicio de la mirada, qué es lo que ven los otros de nosotros, cómo la presencia de una cámara modifica todo lo que se supone es lo verdadero o la realidad. Y bueno, pues algunos de los subtextos que están incluidos en el corte de Guillermo. ¿Cuál es ese efecto de la cámara? Me parece muy interesante ver entrar a estas comunidades que por lo general no tienen acceso a retratarse a sí mismos de manera audiovisual. ¿Cómo cambia quizás no la actuación, pero quizás la manera de comportarse cuando muchos de ellos me parece que pensaban que era una cámara de fotos o parece que así lo veo cuando Sí, preguntan qué sí. es una foto?
Sí, aunque eso yo creo que es algo que nos ocurre a todos en el momento en que sabemos que somos registrados, no dejamos de interpretar a un personaje. Yo mismo estoy interpretando un personaje hoy frente a ti y tú estás interpretando un personaje frente a mí, porque sabemos que estamos siendo registrados y que otros nos verán. No. Ese mismo ejercicio pasa con cualquiera. Las comunidades, eh, estas comunidades remotas, pues también tienen conciencia del registro y de la permanencia de la imagen. Quizá de una manera muy inocente, pero por supuesto que hay conciencia. Y eso es lo que explota Yermo. Yermo explota la capacidad del otro de interpretarse, de saberse registrado, de saberse filmado. Hay secuencias en donde yo evidencio que lo que está ocurriendo es un ejercicio para la cámara. Por ejemplo, una mujer que canta, que normalmente en un documental etnográfico se habría montado como algo muy natural, como si eso ocurriera en la cotidianidad, pero yo decido solamente por un momento muy breve develar que hay conciencia de todo un equipo de filmación y una mujer que pregunta después del silencio, ¿qué hacer? Si debe seguir cantando o no, haciendo evidente que lo que está haciendo es interpretándose frente a la cámara o frente a nosotros, ¿no? Y ese ejercicio de espejo, pues es a mí algo que me ha rondado mucho la cabeza en estos casi 20 años de ejercer el oficio del documental, ¿no? Como también nosotros detrás de la cámara frente a otras comunidades que son muy remotas y muy distintas a nosotros, también interpretamos a un personaje. Entonces, pues eso me parece muy interesante porque rompe un poco la tradición del cine directo que pretendía no alterar la realidad con su presencia de cámaras. Y en mi opinión, pues es una falacia, no, eso es imposible. Tendría que existir una cámara oculta, pero eso le negaría el derecho al otro de saberse registrado. Todos esos ejercicios son los que intenta explotar Guillermo de una manera más juguetona, ¿no? Nada discursivo ni meramente conceptual, pues. La sección, el segmento en México fue más fácil, más difícil, quizás porque tenías la barrera del idioma, menos barrera del idioma. No solo del idioma, los referentes en general, no es una zona que yo conozco muy bien, que es el noreste de México, Coahuila. Tú sabes bien por allá, tú conoces muy bien también esa zona. Y pues nada, es un lugar que yo entiendo bien. Por supuesto que fue mucho más sencillo, pero también menos sorprendente. Y a veces la sorpresa juega a favor de quien hace el registro de la imagen, ¿no? Por eso es muy valioso cuando hay miradas extranjeras que nos miran a los países o a las sociedades, ¿no? Por eso yo creo que, al menos en el caso de México y Estados Unidos, no se diga, pues nuestra identidad ha tenido avances de construcción gracias a cómo nos miran los otros, ¿no? A través de muchos mecanismos, ¿no? Pero uno es la mirada extranjera, me parece que siempre es muy valiosa. Y en el caso del hacer película, la sorpresa es algo con lo que juega mucho a favor, porque lo que me sorprende a mí le sorprenderá a otro. Y eso, por supuesto, no es lo mismo que ocurre en Coahuila, que es un lugar que tengo más naturalizado, que lo que ocurre en el desierto negro de Islandia. Es la fascinación por el viaje, yo diría, ¿no? Claro. La música del documental me parece increíble, le da un cierto liricismo a las imágenes, esta música de Raúl Bici. ¿Cómo Uh-huh. llega la música al documental? Yo estaba queriendo trabajar con otro músico por muchos años, porque recuerda que el proyecto tiene unos 5 años en su desarrollo. Pero en una reunión, yo conocí a Raúl hace muchos años porque yo era ingeniero de sonido en un teatro bar en la Ciudad de México y tocaba los jueves un bandoneonista que a mí me llamó mucho la atención, que se llama Coco Potenza. Y resultaba que Raúl había sido su alumno. Y a Raúl yo lo conocí por amigos porque era amigo de amigos y nos caímos bien desde hace muchos años. No somos parranderos juntos, pero siempre nos hemos visto con mucho cariño. Y en una reunión, una fiesta,
estaba con Raúl, estaba Roberto Garza, mi productor, y pues Raúl empezó, como hace muchos músicos, a decir, oye, estaría muy bueno trabajar juntos, ese rollo. Y uno dice lo mismo, ¿no? Pero algo me conectó con él, no solo por su talento, sino por su calidad humana, que me generó mucha confianza. Yo soy alguien que se mueve mucho por el instinto y por la química que hay, que establece con las personas. Y yo sentí que con él había mucha química. Y por supuesto, ofrecerle el proyecto a él corría ciertos riesgos, asumía ciertos riesgos, porque el bandoneón pues no deja de estar eternamente asociado a la milonga o al tango, ¿no? Ujú. Y yo no quería ni milongas ni tangos, quería un bandoneón, porque además me interesaba mucho el sonido del fuelle, que se parece, bueno, pues es el sonido del viento, ¿no? Es un instrumento de viento, es muy interesante, pues, percutivo. Y comenzamos a trabajar juntos. Le dije, estaría buenísimo que trabajáramos juntos. Él se entusiasmó mucho porque siento que empezó a trabajar con mucha libertad. A mí me entusiasmaba mucho lo que me mandaba. Solo en un momento me dejó de entusiasmar cuando él intentó replicar a otro autor y yo le hice ver que yo no quería que él emulara la música de nadie, sino que a mí me interesaba a él como músico. Y eso a él le gustó, yo creo, y lo inspiró a experimentar. Finalmente no dejaba de ser un experimento, ¿no? Hacer toda una orquesta de bandoneones, pues no era habitual. Y además tratando de que no necesariamente sonara a milongas o a tangos, porque bueno, inevitablemente siempre hay ese eco detrás, ¿no? Pero pues comenzó a sorprenderme mucho cómo dialogaban el bandoneón y el desierto, el viento y el fuelle, el golpe de las teclas con lo rudimentario de la imagen también. No sé, hubo muchos momentos que a mí me hicieron ver que estaba funcionando entre la construcción del instrumento, el talento de Raúl, su interpretación, por supuesto el trabajo de Matías Barberis, que es el diseñador de sonido que empezó a producirle la música a Raúl para esta película. Entonces comenzaron a jugar entre diseño sonoro y musicalización, integrando lo que iba a ser parte del diseño sonoro con la pieza que Raúl había compuesto. Y yo me acuerdo, yo estaba en Medellín, Colombia, dando unas clases en una maestría allá y me mandaron los primeros grabaciones. Y a mí me encantó lo que pasaba. Claro, llegué a México, seguimos haciendo ajustes ya de la mano de Raúl y de Matías. Y cuando pude escucharla en una sala de mezcla, que es para lo que está hecha la película, ojalá algún día se pueda ver en la sala como fue pensada, pues era una pasada ya cuando se mezclaba la música de Raúl con el diseño sonoro y lo que se había construido con la imagen. Yo quedé muy contento con lo que Raúl aportó como autor, como artista a una película como Yermo. Claro. ¿Por qué terminar la película de los desiertos en el mar? Me parece una decisión muy potente visualmente. Bueno, tiene muchas razones, pero la principal es porque no deja de ser un cierre circular, porque todos los desiertos del mundo un día fueron el mar, y esa metáfora es a mí la que me interesaba. El desierto es el mar, también es un desierto, pero además de eso es el origen de los desiertos. Entonces, y bueno, todo lo que, la sensación que a mí me provoca después de estar viendo lo yermo, lo árido, de repente entrar con ese cambio de tono y ver que hay otro espacio similar en donde la vida también tiene sus propias batallas y ese es el mar, ¿no? Pero sobre todo porque es la vuelta al origen de los desiertos. Este, y bueno, si alguien ahí de los personajes habla de que su deseo máximo en la vida es algún día verlo, pues también es un regalo, ¿ah? Claro. Antes de que terminemos, quería preguntarte,
¿Cómo te cambió esta experiencia? ¿Qué te llevas para los siguientes proyectos después de, ha de ser difícil regresar a la normalidad después de 5 años viajando por el mundo? Más bien difícil ha sido el maldito confinamiento, ¿no? Como que nunca había pasado ninguno, habíamos pasado tanto tiempo encerrados, ¿no? Pero, mira, ¿qué me regaló finalmente? Claro que cada proyecto cambia, pero quizás las cosas que yo más aprecio de haber hecho este proyecto, más allá de la experiencia de vida que significó, más en términos del oficio, es tenerle fe al olfato y tener confianza en el azar, no temerle la incertidumbre, ¿no? Y saber que siempre cuando es genuina, cuando el oficio llega de maneras genuinas, siempre habrá algo contenido en el material. Y el tiempo de edición y de montaje van a permitir que uno articule un discurso. Entonces, pues definitivamente que me ha regalado mucho menos aprensión para el proyecto en el que estoy ahora, ¿no? Me permite confiar mucho más en esa moneda que gira, que es el hacer documentales, ¿no? Para saber en qué cara cae. Nunca imaginé que este proyecto de lo que se fuera a tratar era de esto, de lo que se trata, ¿no? O que en el discurso, conceptualmente hablando, fuera esto lo que retrataría, ¿no? Fue una decisión cercana al quinto corte, ¿no? Ah, muchísimas gracias, de Berardo. Siempre es un placer platicar contigo y como dices tú, ojalá y la gente tenga la experiencia, la posibilidad de verla en una pantalla grande en algún momento, porque en verdad Sí. que se necesita verse así. Por lo pronto, como esto es para quien la vio, espero realmente que les haya traído un bálsamo a tanto encierro, que por lo menos les haya nutrido la pupila de eso que es el mundo, ¿ah? De eso que está afuera, que espero realmente que la hayan disfrutado en el nivel que sea. No importa si es en el nivel conceptual, en el nivel visual, en el nivel musical o en el narrativo, que espero que les haya traído algo de consuelo al confinamiento. Claro. Muchísimas gracias otra vez y gracias a todos Gracias, los que Carlos. nos acompañaron a ver la película Yermo y que disfruten de todas las demás que tenemos en esta versión virtual de Hola México. Gracias a todos. Así es. Gracias a todos ustedes y a todo el equipo, ¿eh? Gracias, un abrazo. A la México muchos años más. Gracias, Everardo. Dale pues, un abrazo. Ahí estamos. Listo, hermano. Pues espero que haya servido, querido Carlos. Gracias, no, siempre un placer platicar contigo y Igualmente. que disfruté mucho la película y ojalá y se me dé la oportunidad de verla en pantalla grande porque es impresionante. Me acuerdo que cuando No. estábamos en Seattle hace como 3 o 4 años estabas trabajando en esta película, estabas viajando, Uh-huh. haciendo esos viajes, así Así que es. Así es. La pasamos bien, ¿verdad? sí. Yo no oía, me acuerdo que traía un problema del oído. Pero aún No me así. acordaba. Bueno, Mauricio, muchas gracias también a ti, que estás por ahí despidiéndote. Y denle un Gracias. abrazo, por favor, a Samuel. Y de verdad le agradezco un montón el esfuerzo que hace por mantener todavía el Hola México. Gracias, Eduardo. Dale, Cuídate pues un mucho. abrazote. Cuídense mucho. Bye.